Adelante, adelante, muy buenas tardes. Ya son las 5:30. Pásenle, exacto, pásenle a nuestra plática. Aquí estamos recibiendo a los padres como si estuviéramos en un auditorio, dándoles la bienvenida, recibiéndolos. Vamos a dar unos segunditos más esperando a que lleguen, a que se instalen, porque muchos vienen de trabajar, otros están algunas veces hasta manejando o nos están ahí escuchando desde la casa, la cocina, la sala, y les damos muchísimas gracias por su tiempo y por su asistencia a este evento. Pues como ustedes ya saben, esta es una práctica completamente en español para padres de familia y cuidadores y miembros de nuestra comunidad. Y este es un espacio donde ustedes pueden recibir información muy valiosa para la crianza y educación de sus hijos. Y fíjense, llevamos 14 pláticas de estas y todo gracias a ustedes, por su asistencia, por su interés, porque nos han sugerido temas y porque nos regalan su tiempo y el honor de su presencia. Mi nombre es Michelle Remond, soy su persona de atención a padres y enlace con la comunidad del Distrito Escolar de Redwood City. Y hoy vamos a tener una plática que tiene un nombre interesante. Preguntas tenebrosas que todo padre tiene acerca de la sexualidad de sus hijos. Y no solo por el tema de Halloween, son preguntas que nos dan miedo. Y a ustedes les va a servir muchísimo esta plática, estamos seguros. Queremos darle las gracias a One Life Counseling por haber hecho posible esta plática y también al Distrito Sequoia del Cuidado de la Salud, al Distrito Unificado de Preparatorias Sequoia, al Distrito Escolar de Redwood City y a The Parent Venture. Dos cositas más. Van a estar viendo enlaces en su chat y también va a salir la liga de YouTube donde están todas las demás pláticas en español como estas, y también hay una encuesta que ponemos siempre al final porque ahí es donde ustedes nos dicen si les sirvió esta plática o no y para que se puedan comunicar con nosotros. Como este es un tema un poco delicado, tengan la tranquilidad de poder escribir sus preguntas en el chat o pregunta aparte y yo ahí la veo y la digo sin necesidad de decir su nombre, si eso usted le hace sentir un poco más tranquila. Bueno, tenemos a nuestro orador, muchos de ustedes ya lo conocen, es Edwin Fernández. Para quienes no lo han escuchado todavía, él es licenciado y maestro en trabajo social clínico, es bilingüe y bicultural en inglés y en español y obtuvo su grado de trabajo social en la Universidad Estatal de San José. Ha trabajado en el sistema de protección a menores y en organizaciones de la comunidad por más de 15 años. Para conectarse con sus clientes, Edwin se basa en sus propias experiencias de vida, en su religión y en su educación. Le apasiona jugar fútbol, soccer, leer y viajar con su familia, conformada por su esposa y sus 3 hijos, y se dedica a trabajar con familias de todo tipo y para que tengan un plan personalizado que les permita lograr sus metas y mejorar su calidad de vida. Así que vamos a darle la bienvenida fuerte a Edwin Fernández, que está aquí con nosotros el día de hoy. Bienvenido, Edwin. Gracias, Michelle, por esta oportunidad que nos dan de nuevo para tener una charla, una plática con los padres de familia, los cuidadores. De nuevo, familia, gracias por dejarnos entrar a su casa. Bienvenida, familia Pérez, familia Hernández, señora Claudia, familia Nápoles. Sean todos muy bienvenidos a esta plática sobre este tema de que es un tema medio tabú en nuestra comunidad. Entonces yo le felicito porque usted está acá y eso quiere decir que a usted le importa mucho sus hijos y quiere saber un poco más de cómo hablar con ellos sobre este tema. Entonces, como bien mencionó Michelle, y gracias a Michelle por la presentación, el tema de hoy es preguntas tenebrosas que todo padre tiene. O sea, esas preguntas sobre la sexualidad, sobre la pubertad,
de cómo le voy a hablar a mi hijo, qué pasa si lo encacho ahí masturbándose o viendo pornografía, o si me dice que es de una identidad sexual diferente. Todas estas son preguntas muy buenas y que en ocasiones no las hacemos. Reconocemos que el tema del sexo es algo abierto, obviamente nacemos porque venimos de una relación íntima de una pareja. Desafortunadamente muchas veces no hablamos sobre este tema, y en esta noche trataré de hablar sobre este tema con usted de una perspectiva de respeto, pero a la misma vez de una perspectiva abierta, honesta, porque eso es lo que tiene que suceder con estos temas. Entonces, familia, mamá, papá, póngase ahí cómodo y comencemos. La primera pregunta es, y déjeme le muevo acá, es: ¿debo de hablarle a mi hijo sobre la sexualidad y la pubertad? Y obviamente la respuesta es sí, le debemos de hablar. ¿Por qué? Porque probablemente su hija o su hijo adolescente, o quizás un poquito menor, ya sabe sobre este tema, y quizás sabe mucho sobre este tema. Así, mire, quizás usted ahorita está, no, como la cara de Cantinflas, ¿verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? Probablemente su hijo adolescente sabe mucho sobre este tema, mucho más de lo que usted piensa. Y cuando hablamos de esto, del sexo, ¿verdad? De qué es de lo que debemos de hablar, bueno, de varias cosas: de la pubertad, hablar sobre la menstruación para las hembras, hablar sobre los sueños mojados que se le llaman para los varones, hablar de cómo el cuerpo se le va a desarrollar, hablar sobre los nombres de las partes que le damos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Muchas veces no les queremos llamar ni el nombre a las partes privadas, y ve, hasta yo estoy diciendo partes privadas, partes íntimas. A la mano se le llama mano, al codo codo, a las piernas piernas, y pues a las partes esas se llaman así, o el pene, la vulva, las nalgas, los senos, los pechos. Y se lo digo con todo respeto, mamá y papá. Esos son los nombres que se le deben de dar a las partes de las que nos referimos cuando hablamos sobre la sexualidad. Entonces, hoy vamos a hablar sobre estos temitas, ¿ok? Entonces, la respuesta es sí, le debe de comenzar a hablar a sus hijos. Y es más, esta conversación sobre el sexo no es una conversación solamente, es una serie de conversaciones que usted tiene que estar teniendo con su niña, con su niño, durante todo el tiempo que él o ella esté en casa, o sea, cuando es menor de edad. Mucho tiempo que tiene que tener estas conversaciones. La próxima pregunta es entonces: ¿cuándo debo de hablarle a mi hijo sobre la sexualidad y pubertad? Y déjele respondo, pero mientras tanto, mientras yo hablo, vaya formulándose preguntas que usted quiere hacer en esta noche, porque si usted tiene una pregunta, probablemente 3 personas más la tienen. Entonces, la pregunta hoy es: ¿cuándo debo? ¿A qué punto? Y bueno, se comienza desde una temprana edad. Quizás usted ya tiene un adolescente y quizás dice, wow, yo no le he hablado sobre esto. Bueno, nunca es tarde, pero si tiene un hijo o una hija pequeña, desde muy pequeñito se le debe de comenzar a hablar sobre sus partes privadas, sobre su vulva, sobre su pene, a sus nalgas, a sus niños, y darles ese nombre. Usted quizás diga, ay, pero ¿cómo le voy a llamar ese nombre a esas cosas? Bueno, acuérdese que un niño no sabe los nombres, entonces cuando se le dice vulva o pene, un niño ni en cuenta lo que eso quiere decir. Pero como usted ya introdujo esas palabras en el vocabulario de sus niños, cuando van creciendo, es bien normal que sigan usando esas mismas palabras. Ahora bien, ¿cuándo debe de abordar estos temas? Cuando ellos les pregunten. Use esos momentos de curiosidad natural que los hijos tienen para presentar el tema. Por ejemplo, si usted va manejando en la mañana y de repente el piolín de la mañana o la gloribella, las personas de la radio, ¿verdad? Comienzan a hablar sobre este tema, ahí es un buen punto donde usted puede comenzar a preguntar, oye María, oye Juan, ¿qué piensas tú de eso que dijeron? Y ahí comienza, ¿verdad?, a meter el tema. O también cuando piense que es una edad apropiada o su hijo esté intelectualmente preparado. Hay niños o niñas que no preguntan sobre el tema, pero como le tenemos que hablar del tema, usted tiene que ir viendo si la edad es apropiada para hablarle y si intelectualmente está preparado el niño para abordar este tema.
Y de nuevo, los momentos de enseñanza, ¿verdad? Lo que le comenté hace un par de segundos. Cuando vea la televisión y de repente está viendo la novela y una pareja se da un beso, ahí usted puede decir, ¿qué te parece, María? ¿Qué piensas de que las dos personas se besen? ¿Qué sabes tú de esto? Y comienza a abordar. Entonces esa es la pregunta de cuándo. Ahora la siguiente es, ¿cómo le hablo a mi hijo sobre el tema, sobre la sexualidad? Bueno, y de repente es de acuerdo al intelecto de ellos, de acuerdo al desarrollo de ellos. Y aquí, familia, quiero hacer una pausa. Cuando usted habla sobre este tema, ahí usted va a hablar, y se lo voy a comentar más adelante otra vez, del punto de vista que usted ve este tema, de sus morales, de sus valores, de su perspectiva sobre el tema, y en ocasiones incluso desde la perspectiva de su religión. Entonces, cierro ese paréntesis de lo que le quería decir, entonces le habla de acuerdo al intelecto de ellos. 4 pasos aquí para platicar sobre este tema con los hijos. Pasos simples cuando va a hablar. Primero, normalice el tema. O si ellos le preguntan, valide la pregunta que le hacen. Por ejemplo, mami, ¿de dónde vienen los niños? Ay, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué? No, esa es la mala respuesta. Usted tiene que estar calmada, calmado, normalizar la situación para que su hijo entienda que usted no se alarma por esas cosas. Usted valida, usted normaliza, calmada y dice, ah, Juan, esa es una muy buena pregunta. Y el siguiente paso, después que normalizó, es preguntarle primero a ellos qué es lo que saben, porque de repente usted va a querer quemar las naves, decirle todo sobre los embarazos y la relación íntimas sexuales, pero quizás el niño no quiere conocer esas cosas. Entonces, antes que usted hable, pregúnteles a ellos qué saben ellos. Les puede decir, ah, mira, muy buena pregunta lo que haces, pero dime, ¿qué piensas tú? ¿Qué sabes tú? Y ya dependiendo de lo que ellos saben, entonces usted comienza a hablar de eso y luego responda la pregunta, como dice acá, honestamente, aquí sí, incluyendo sus valores, lo que usted quiere influenciar a su hijo, valores de religión o valores XXX. Aquí es donde usted puede hablar y responder sobre eso y haga mucho hincapié también en los riesgos que puede llevar el tener, por ejemplo, si la pregunta es tener relaciones íntimas, hay hincapié que es muy riesgoso también tener relaciones antes de tiempo. Y si no sabe responder, entonces le dice, Juan, mira, muy buena pregunta, mi hijo, muy buena pregunta, María. Dame chancecita y yo te voy a dar la respuesta más noche. Y luego, para cerrar, cerciórese que sus hijos han entendido lo que usted les está explicando. Y les pregunta, María José, ¿hice sentido lo que te expliqué, mi hijo? ¿Mi hija? Sí, mami. Ok. Si tienes más preguntas, ven y pregúntame de nuevo. Entonces, eso es de cómo le habla, ¿verdad?, a su hijo. Hoy, una pregunta que muchos padres se hacen ¿es normal que un adolescente se masturbe? Y quizá usted dice, ¿qué? ¿Mi hijo masturbarse? Desafortunadamente o afortunadamente, depende del punto de vista que usted lo quiere ver, los niños pequeños se tocan para comenzar de ese nivel. Los niños pequeños a la edad de 5 años por ahí o más pequeños comienzan a tener una curiosidad sobre su cuerpo. Entonces quizás usted tuvo la experiencia que su niño o su niña, usted le encontró en el baño tocando su pene o su vagina o su vulva. Eso es normal con los niños, pero eso se va yendo, ¿verdad? Pero después viene la adolescencia y hay muchos jóvenes, jovencitas, que se masturban. Entonces la pregunta ¿es normal? Sí, en el sentido de desarrollo y exploración de un adolescente. Puede que ellos se tocan. Entonces, unos, por ejemplo, mira, ahorita antes de comenzar esta plática, yo le pregunté a alguien, ¿verdad? Un joven, y dijo, sí, lo hice, ya no lo hago. Entonces, eso suele suceder. Entonces, aunque es normal, lo anormal es quizás que el joven siga masturbándose o la niña siga masturbándose. Y aquí va a haber diferentes respuestas que muchos profesionales le pueden dar. Y usted va a decidir, usted puede ser que diga, sí, masturbarse es bueno, es una manera de explorar su cuerpo. Y al otro bando, a la otra esquina va a estar el otro papá que va a decir, no, eso no es bueno. Pero usted va a decidir cómo es que usted va
a responder a estas interrogativas en su casa. Pero aquí va otra pregunta. ¿Qué pasa si descubro a mi hijo masturbándose o mirando pornografía? Y de nuevo, hay dos extremos. Uno, como dice acá, no hace nada. Explique que es bueno explorarse, que es algo que se hace en privado, pero que no debe compartir videos ni fotos como ellos le llaman sexting, o sea, que no comparta esas fotos cuando está haciendo estas cosas con sus amigos, porque eso termina en las redes sociales. Esa es una esquina o una punta, ¿verdad?, de una respuesta. Pero también está otra respuesta donde usted quizás va a tomar acción en lo que usted está viendo. Y usted aquí es donde comienza a explicar el por qué no se debe hacer esto, por qué no se debe masturbar, por qué no debe ver pornografía. Y usted comienza a explicar basado en sus valores, basado en la moral que usted vive en su casa. Y usted le puede explicar, es que estás gastando energía, es que vas a traer problemas o te va a traer problemas en el futuro, porque se puede volver una adicción, que es lo que sucede muchas veces cuando un joven con una niña se está masturbando. Eso crea una adicción, dopamina en el cuerpo, al punto que yo no quiero tener relaciones sociales con nadie más, yo quiero estar masturbándome porque mi cuerpo ya lo necesita como una adicción. Y esto también usted le puede explicar que esto de la pornografía, por ejemplo, es una fantasía, no es algo real, porque también usted le puede explicar que es algo que puede denigrar a la mujer, toda esta pornografía, ¿verdad? Eso es lo que hacen. Estaba viendo unas estadísticas sobre esto de la pornografía, que quizás uno de padre dice, no, yo no creo que mi hijo o mi hija esté viendo esas cosas sucias, chucas, cochinas, puede decir, ¿verdad? Pero sabe que muchos niños están haciendo esto, muchos. A la edad de 18 años, el 96% de los jóvenes menores de 18 años, o el 96 han dicho, 96% ha dicho que sí ha visto pornografía. También le pregunté a un joven antes de entrar a esta charla, oye, ¿tú has visto pornografía? Y se quedó todo así paralizado y me dice, sí, sí, pero ya no lo hago. Entonces, muchos lo están viendo pornografía. Es más, la edad promedia, dice las encuestas de los jóvenes o las chicas que ven pornografía, para comenzar, comienzan a los 8 años. Entre los 8 y los 14 años es cuando más están viendo la pornografía. Entonces, aquí le dejo dos maneras que usted puede afrontar este tema con su niña o con su niño. Entonces, acá, familia, tenemos que educar en medio de la vergüenza. Muchas veces es vergonzoso tocar estos temas con nuestros hijos. En veces pensamos que nuestros hijos no están haciendo esto y decimos palabras como, no te hemos enseñado esto en casa. Los niños buenos no se tocan. Deja ahí eso, no seas cochino, no seas pervertido. Te vas a ir al infierno, te voy a castigar por estar haciendo estas cosas. Y quizás usted no hace eso, ¿verdad? Pero muchos padres, muchas madres, muchos cuidadores dicen estas palabras. Y el consejo que yo les quiero dar hoy es de que eduquen en medio de la vergüenza. Aunque el tema no es tan fácil de abordar, este es un buen tiempo, cuando el tema salga a la luz, de hablar sobre mi hija, mi hijo. Nadie te debe de tocar tu pene, tu vagina, tus nalgas, tus pechos, tus senos. Nadie. Tú eres responsable de tu propio cuerpo. Usted ahí puede enseñar todas estas cosas que usted quiere enseñarle a su hijo, a su hija, para que ella o él se proteja y nadie lo vaya a atacar o vaya a hacer o lo vaya a victimizar en el futuro. Entonces le pido, trate de educar, aunque es difícil, eduque en medio de la vergüenza que usted pueda sentir como padre, como madre. Ahora, este es otro tema que tiene que ver con esto de la sexualidad y la pregunta es, ¿qué hago si mi hijo me dice que está cuestionando su identidad? Este tema es muy difícil, tiene muchas respuestas y de nuevo van a haber muchas maneras de responder. Quizás un padre va a decir, no, es que mi hijo no es homosexual, no es bisexual, no es lesbiana, eso es un comportamiento, va a decir, aprendido, mi hijo no es así.
Otro va a decir, yo acepto a mi hijo tal y como es. Otro va a decir, oh, es que es un trastorno psicológico que tiene. Y quizás alguien va a decir, no, es un demonio que se le ha metido. Usted va a responder a esta pregunta del punto de mente o su punto de vista sobre el tema, de nuevo basado en sus valores y en su moral que usted tiene en casa. Entonces, si su hijo está cuestionando su identidad, lo primero que va a haber en usted va a ser una reacción. Usted va a reaccionar de nuevo, o apruebo a mi hijo el 100%, o no apruebo a mi hijo porque ese comportamiento de su punto de vista no es adecuado. Usted va a decidir. El segundo paso es que sea su decisión de cómo va a abordar este tema. Usted tiene que tener comunicación con su hijo, con su hija. Mucha comunicación para entender de dónde viene él, de dónde viene ella. ¿Por qué está pensando de esta manera? ¿Por qué está cuestionando su identidad sexual? Entonces usted va a tener que tener mucha comunicación para entender a su hijo, a su hija. El siguiente paso es acción y afección. Acción porque usted va a tener que tomar una manera de cómo abordar el tema, de qué es lo que cuál va a ser su acción. Por ejemplo, su acción va a ser, bueno, yo voy a apoyar a mi hijo al 100%, hoy lo voy a tener que educar de cómo sobrevivir en un mundo homofóbico, donde no están aceptando mucho a una persona que se identifica con otro género. Entonces usted va a tener que accionar de esa manera, pero también lo va a tener que hacer en amor. Si por otro lado dice, yo no voy a aceptar a mi hijo de esa manera, bueno, si no lo va a aceptar de esa manera, pero de todas maneras usted tiene que demostrarle mucho, mucho amor a su hijo, porque acuérdese que a nuestros hijos los amamos no por su identidad sexual, no por lo que hacen, sino porque solamente son nuestros hijos. Por eso los amamos. Y vea esto, por ejemplo, vea a su hijo como un árbol, y la identidad sexual de él o de ella es solamente una rama del árbol que es su hijo. Lo que le gusta, cómo vestirse, es otra rama. Los deportes que juega son otra rama. La escuela es otra rama. Entonces, muchas veces lo que queremos hacer nosotros es atacar el árbol, atacar al chico, cuando lo que usted quiere de verdad atacar, por falta de otra palabra, ¿verdad? Es la identidad del joven o de la chica. No corte el árbol, lléguele a la rama, pero a la rama lléguele con amor también. Al árbol le llega con amor. Entonces, sea lo que usted decida, lo tiene que hacer con mucho y mucho amor, porque todos nuestros hijos, independientemente de su identidad sexual, de lo que ellos decidan hacer con su vida, les tenemos que demostrar amor. Y luego va a ser la protección que usted les va a dar, de enseñarles de nuevo cómo vivir en un mundo homofóbico, donde muchas veces no se reciben a ellos con los brazos abiertos. Y luego tener mucha paciencia. ¿Por qué le digo tener mucha paciencia? He trabajado con varios jóvenes, tantos hembras como varones, y en ocasiones en consejería me dicen las chicas, yo soy bisexual. Y le digo, ok, ¿eres bisexual? Sí, ¿por qué? Bueno, me gustan las niñas y me gustan los niños. Ok, qué bien, qué bien. Seguimos trabajando y de repente un mes después me dicen, ya no soy bisexual. Ya me gusta un niño, ya no me gustan las niñas. ¿Qué pasó? Como están en un periodo de descubrir su identidad, en la adolescencia están descubriendo todo eso, hay mucha confusión que pasa en ellos. Entonces, tenga paciencia también con ellos. Entonces, lo dejo con eso. Mantenga su pregunta que usted quiere. Si quiere que profundicemos más en el tema, lo vamos a hacer al final. Luego, ya casi para ir terminando, unos consejos para usted como mamá, como papá, como cuidador. Nuestros hijos van aprendiendo sobre este tema del sexo, de la intimidad, de la pubertad, de nosotros mismos como padres. Y en ocasiones nosotros como padres cometemos errores donde por descuidados nuestros hijos aprenden de una manera no tan buena de nosotros. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Es que cuando usted esté en su intimidad sexual, usted también tenga cuidado, ¿verdad? De que no le mande el mensaje equivocado a su hijo o a su hija.
Entonces, lo que le quiero recomendar es que cuando usted esté en su privacidad, teniendo sus relaciones íntimas sexuales, cierre la puerta de su alcoba, de su cuarto, porque hay muchos niños que han entrado cuando mamá y papá están en el acto sexual y cuando ven la escena se trauman. Entonces, eso es lo primero que entra a su cabeza de lo que es un acto sexual. Entonces, cierre la puerta, échele llave a la puerta, sea cauteloso cuando los niños están en casa. En ocasiones vivimos en lugares estrechos donde pues los hijos duermen a un lado en la misma cama o quizás en la cama a un lado. Entonces, ser cauteloso, ¿verdad? De lo que estamos haciendo cuando nuestros hijos están presentes. Y lo último, pues obviamente, y sería más preferible, espere cuando los hijos no estén en casa para tener sus relaciones íntimas sexuales, ¿verdad? Entonces, quiero llegar hasta acá porque no sé cuál es su situación. He hablado de un punto de vista general, porque no sé cuál es su situación, no sé cuáles son sus interrogantes. Yo quiero escuchar de usted, quiero responderle a sus preguntas, profundizar más si es que usted quiere hablar más de un tema específico. Entonces, Michelle, vamos a entrar a preguntas y respuestas y pues saber qué es lo que las familias tienen preparado. Voy a parar mi presentación para vernos mejor acá. Claro que sí, Edwin. Muchísimas gracias por tus por tu presentación y ahora vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas.